Bienvenidos al podcast de Conecta Santiago, un programa liderado por el Gobierno de Santiago, ejecutado por el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. En esta serie de podcast contaremos con la participación de destacados profesionales en la planificación y transformación del territorio y nuestras ciudades. Hola queridos amigos CECPLA, asesores urbanos y todos los que hacen ciudades del mundo municipal. Estoy aquí en el centro de Santiago, de hecho, en el Palacio del Gobierno Regional, para hacer una invitación muy especial. Juntos estamos construyendo una nueva región, una nueva ciudad que queremos que sea resiliente, que queremos que sea integrada, queremos que sea inclusiva, así que lo queremos invitar a todos ustedes a seguir los podcasts que estamos haciendo en nuestro programa Conecta. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa de podcast del proyecto Conecta Santiago, red de planificación de la región metropolitana de Santiago, un proyecto organizado por el Gobierno de Santiago y ejecutado por el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, que tiene por objetivo convocar en un espacio común de discusión a las autoridades municipales de planificación territorial en torno a las grandes temáticas que enfrenta la región metropolitana de Santiago y su planificación. Así que estamos muy contentos de darles la bienvenida a este primer programa que tenemos en esta serie, en el cual contamos con la participación de Paola Girón, quien es presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Muchas gracias, Paola, y bienvenida a esta serie de podcast. Y Francisca Staburoaga, quien es directora del Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, quien estará conduciendo el día de hoy la conversación con Paola. Así que les doy la bienvenida a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Paola, por acompañarnos. Con este podcast inauguramos una serie de podcasts que estamos diseñando como un conjunto de contenidos que puedan ser de interés para todos los equipos de planificación comunal. Y de alguna manera queríamos inaugurarlo conversando contigo porque tú estás liderando un trabajo muy relevante de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y queríamos que nos contaras, que en el fondo es el marco de cómo nos ponemos de acuerdo para saber qué queremos en materia de ciudad, a qué apuntamos en materia de desarrollo urbano y queríamos partir todo esto con este contexto general, partiendo por preguntarte ¿dónde se origina la necesidad, y cómo ha sido este proceso de actualizar la política de desarrollo urbano ¿cuánto llevas? ¿Ya un año y medio de trabajo en el Consejo? Cuéntanos un poco de dónde viene esta necesidad y cómo ha sido este trabajo que ha estado liderando. Bueno, muchas gracias, Fran, por la invitación y muchas gracias por el interés que tiene el gobierno regional y los distintos municipios en esta temática que les va a impactar eventualmente. Nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Territorial nos constituimos a mediados del año 2023 y se fusionaron el ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el ex Consejo Nacional de Desarrollo Rural y nos encomendaron elaborar la actualización o formular la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ha sido un proceso bien interesante de un diagnóstico participativo, viajamos a nivel nacional a distintas partes y estamos ya en el proceso de definición de lineamientos y por ahí la primera semana de agosto se entrega este documento a la Comicidit para luego ser entregado al presidente de la República. Necesitábamos hacer una actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano porque la primera, la del 2014, ya cumplía 10 años y el país ha cambiado muchísimo en esos últimos 10 años, pese a lo importante que fue esa política del 2014, que también se elaboró con un proceso participativo, participaron distintas universidades, sobre todo yo participé como Universidad de Chile en ese momento, y fue muy importante porque es una política de Estado, es decir, no es una política de gobierno, sino que el presidente Piñera la aprobó el 2014, luego la presidenta Bachelet la implementó, armó un plan de trabajo, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y luego el presidente Piñera siguió retomándola. Entonces es una política de Estado y por eso era tan importante que nosotros como consejo, que tenemos 49 consejeros y con este proceso participativo bien amplio, ha sido importante para y se devenga el Estado. Previo al 2000
14 no habíamos tenido política desde el 85, entonces derogó esa política y entonces para nosotros como el pensamiento urbano fue muy importante contar con esta política, pero como te decía, pasaron 10 años y Chile cambió en esos 10 años. Esa política original no contaba con una mirada de cambio climático y sustentabilidad lo suficientemente fuerte como lo que se requiere hoy en día. No tenía una mirada de género, ni adultos mayores, ni población indígena, ni de población migrante, por ejemplo. La población en Chile se está envejeciendo, entonces todos esos eran temas que había que incorporar de manera importante. Entonces nosotros en este momento estamos en este proceso de actualización. La política anterior tuvo mucha importancia. Nosotros hemos analizado, hemos hecho un seguimiento de qué fue lo que logró esa política en su momento, y hay muchas cosas que se desprenden de esa política. Es una política, las políticas en general son sugerencias indicativas para la implementación de planes, programas, leyes, pero se realizaron, o nosotros hicimos un análisis de unas 650 iniciativas entre leyes, propuestas de ley, proyectos de ley, programas, distintas iniciativas que tienen que ver con estas orientaciones que da la política. Entonces, por ejemplo, una de las más importantes tiene que ver con la Ley de Integración Social, por ejemplo. Era una sugerencia, era un capítulo entero dentro de la política anterior y ahora es ley y hay programas que se devienen de eso. Entonces, para eso sirve esta política. En términos de movilidad, por ejemplo, se dio pie en términos de recuperación de plusvalía a la Ley de Aporte al Espacio Público, por ejemplo. Entonces, todas esas son iniciativas que son importantes para la implementación de una política. No, bueno, y hemos comentado más de una vez, o sea, vivimos durante mucho tiempo sin una política de desarrollo urbano. Por lo tanto, durante años, de hecho, yo estudié en la universidad, después magíster y trabajé incluso en el ámbito público, en el sector del desarrollo urbano, y no había un documento escrito que diera los lineamientos de cómo teníamos, cuáles eran los objetivos país que hacían que algo estuviera bien hecho y alineado y como que tuviera un norte común y lo que no. Por lo tanto, es valiosísimo volver a tener una política nacional de desarrollo urbano y tener una política que además esté actualizada con los principales desafíos que estamos enfrentando hoy como país en todos nuestros territorios, ¿no? Ahora, de todas maneras, acá se fusiona el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Cuéntanos un poco cómo ha sido, en qué ha cambiado, cómo ha sido esa fusión, los temas comunes, cómo se van encontrando, en qué incide o transforma nuestra política esta mirada que ya es más amplia y está mirando al territorio en su continuo. Bueno, en general, igual, yo siendo urbanista, el tema rural no entraba dentro de la forma en que entendemos el territorio. Así es que yo afortunadamente vengo de armar un programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Universidad de Chile, donde precisamente empezamos a trabajar muy fuerte el tema de territorio. Así es que, pero traducir los temas que nosotros vemos en la universidad, política pública, no es tan rápido y tan sencillo. Entonces ha sido un proceso bien interesante de cómo buscar mecanismos, porque los impactos de lo que sucede en lo rural afecta al urbano y viceversa. Nosotros estamos en un momento de crisis climática importante, hemos tenido desastres como los incendios que hemos visto, tenemos un problema gravísimo a nivel nacional con las parcelaciones. Entonces hay muchos temas que tenían mucho que ver con la interacción entre lo urbano y lo rural que nos obligaban a pensar en este continuo territorial, como dices tú. Nosotros ahí entendemos los territorios como relacionales, pensando que lo que sucede en una parte afecta a otro. Sabemos que son diversos, son complejos, hay conflicto en estos territorios, también son diversos, hay que tratarlos de una manera intersectorial. No es suficiente el abordaje desde el Ministerio de la Vivienda y tampoco se le puede atribuir todos los problemas territoriales a un solo ministerio. Es decir, que son situaciones que requieren de distintos sectores, pero también de distintos niveles. Chile tuvo una transformación importante en estos últimos años en cuanto a la elección de los gobernadores, por ejemplo, y eso implica una nueva forma de gobernanza, un nuevo tema que tenemos
que trabajar, y en ese sentido la relación multinivel, municipio, gobierno regional, gobierno nacional, es mucho más compleja. Entonces, para nosotros esta mirada territorial, hemos buscado distintas formas para unirlas, para que sea más fácil entender. Por ejemplo, como consejo, elaboramos una propuesta de territorialización del Sistema Nacional de Inversiones. Entonces, nosotros veíamos que en Chile se planifica por proyecto. Y eso impide una mirada territorial. Entonces hicimos esta propuesta y estamos en este momento implementando, tenemos un proyecto para implementar unos pilotos para llevar a cabo esa metodología nueva. Por otro lado, estamos trabajando en temas de alimentación, que la región metropolitana es muy importante. ¿Cómo llega la comida a nuestras mesas? ¿Y qué pasa con esta comida después? Entonces, todo un tema de logística, de cultivos, de plazas, de ferias, de la vega, de logística a nivel de supermercado, y luego qué hacemos con los residuos de alimentación. Entonces, todos esos temas nos unen estos territorios. Temas de infraestructuras de cuidado, por ejemplo, cómo entendemos el agua como una infraestructura compleja, y hay problemas severos sobre todo en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y más al norte, donde hay problemas severos de agua. Entonces, también esta es una política que tiene que tener pertinencia territorial, que son lineamientos generales a nivel nacional, pero luego se van a ir tratando de manera más específica en cada una de las regiones. Así es que esta mirada territorial... No, me imagino que en el fondo, claro, también es un desafío poder definir en la política ciertos lineamientos que hacen sentido desde Arica a Punta Arenas e incluso más al sur, porque el territorio chileno es muy diverso. O sea, tenemos un mostrario, digamos, de todos los tipos de clima, hay relaciones también con el mar o con la montaña, que hacen que vaya siendo bien específico la manera en cómo finalmente estas cosas todas estas propuestas se van a ir implementando. Y ahí te quería hacer una pregunta, en el fondo, ¿cómo abordan esta diversidad regional y cuál es el rol que tú ves de los propios gobiernos regionales luego para poder traducir a una realidad mucho más local, en una latitud específica o ciertas latitudes, esta política que ustedes están preparando, que es para todo el país? Claro, afortunadamente la estamos elaborando con los representantes de 49 consejeros, incluyendo la Gorechi, que es la Asociación Chilena de Gobiernos Regionales, también la ANCORE, la Asociación Chilena de Municipalidades Rurales y la otra también. Y entonces hay representantes trabajando esto de manera constante. Para nosotros es el proceso de descentralización que estamos viviendo como país, no va a tener vuelta atrás. Lo que más va a tener que ir sucediendo es pensarlo de manera gradual, pero porque en Chile las cosas que se realizan de una no funcionan muy bien, entonces tenemos que ir viendo cuáles son las competencias que se van a traspasar a los gobiernos regionales, y esta política también nos da ciertas luces porque hay competencias que son diferenciadas según región, ¿no? Y algunas regiones piden algunas competencias por sobre otras, de turismo, por ejemplo, o de planificación de transporte, por ejemplo, de manera diferenciada. Entonces, claro, en este contexto los gobiernos regionales van a empezar a cumplir un rol fundamental. Se debiera, a ver, en general, hacia donde va la principal crítica de la política es la falta, una gobernanza que no es operativa. No contamos con una institucionalidad y una gobernanza que sea adecuada para enfrentar los problemas territoriales que tenemos. No solo hay falta de coordinación entre sectores, mismo aquí en Santiago, pero imagínate a nivel regional, pero también hay falta de mecanismos de resolución de conflicto, es decir, cómo se interpretan ciertos cuadros normativos, cómo se interpretan ciertos instrumentos de planificación, y eso también genera conflicto. ¿Quién dirime en ciertas ocasiones? Y entonces ahora que los gobiernos regionales van a empezar a tener mucho más protagonismo, entonces esa gobernanza regional tiene que adecuarse a los desafíos que tenemos. Nosotros contamos con formas de planificar que están hechas para el siglo pasado, no para los desafíos que tenemos en el siglo XXI, de una gran movilidad, de gran aumento en tecnologías diversas, en una movilidad interregional también. Hay muchas personas que esta conurbación de la región metropolitana con Valparaíso, con San Antonio, con Rancagua, implica que hay mucha movilidad
Entonces hay que tratar los temas de una manera más compleja y en ese sentido cada gobierno regional va a tener que armar un sistema de gobernanza muy, no solamente participativo, sino sobre todo de co-creación, colaborativo entre los distintos públicos, es decir, los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, la CONADI, distintos organismos públicos, pero también con la ciudadanía. Porque la ciudadanía lo que nos dice es que ya no quiere talleres donde no haya devolución, quieren más que la participación vinculante, sino más bien ser partícipes de un proceso continuo. Y eso yo creo que es algo que no tenemos los mecanismos todavía. Y por otro lado, con el mundo privado. Hay muchas iniciativas que requieren del apoyo y de la participación del mundo privado, fundaciones, pero también empresas que tienen mucho impacto en los territorios. Así es que el tema de gobernanza y cómo los gobiernos regionales, pero no solo el GORE, sino los GORES en relación con otras instancias, sobre todo, y por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes con los municipios, ¿no? Los que tienen que implementar al final los instrumentos de planificación, que son los últimos de la cadena que se les informa, y ahí entonces yo creo que hay que valorar, porque hemos visto también iniciativas muy importantes. Hemos encontrado a nivel nacional profesionales que trabajan en el ámbito público, a nivel ministerial, a nivel de gobiernos regionales y en municipios, que son muy valiosos, pero pocas veces se les reconoce su conocimiento y muchas veces se contratan consultorías sobre temas que ellos ya conocen. Entonces también ahí hay un tema de cómo fortalecer ese músculo de los funcionarios públicos que le dedican mucho cariño, también se nota que le ponen mucho en la planificación. Así es que el rol es fundamental de implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano va a ser los gobiernos regionales, y nosotros como consejo estamos armando consejos de desarrollo territorial en regiones, precisamente no es lo mismo que el CNDT a nivel nacional, sino que los gobiernos regionales arman sus propios sistemas de gobernanza para implementar sus estrategias de desarrollo regional, para implementar sus ARI, para poder dialogar con la ciudadanía y con el mundo privado, cómo implementar estas políticas que las hemos hecho con mucha discusión en las regiones también. Y cuéntame, los temas que están en el fondo, están siendo relevados en esta nueva versión, digamos, de la política, de todos ellos, ¿cuáles ves tú que van a ser más relevantes o centrales para la región metropolitana en el momento que la política ya esté aprobada, digamos, en un periodo de quizás un año, una cosa así? No, debería estar aprobada pronto, así antes de diciembre, enero, yo creo que ya debería estar lista. Sí. Nosotros ya vamos a entregar el borrador final en agosto, así es que ya debería estar lista. Y vamos a empezar unos talleres de devolución, porque hemos tenido distintas instancias participativas y ahora vamos a empezar a comunicar cómo van a ser estos ámbitos y lineamientos. La política hasta ahora está distribuida en 8 capítulos. Son 8 ámbitos que les decimos que tienen que ver con vivienda, con espacio público, movilidad, suelo y planificación integrada, patrimonio, desarrollo económico, institucionalidad y gobernanza y sustentabilidad. Son 8. Creo que para la región metropolitana yo diría que hay 3. El de vivienda es importante a nivel nacional, pero para la región yo creo que estamos trabajando mucho con esta noción de interfaz urbano-rural y qué es lo que va a pasar en esos territorios que hoy en día se consideran rurales, pero sobre todo en la región metropolitana hemos visto que ha habido un crecimiento urbano de manera importante, con problemas de agua en muchos casos, hay campamentos también, es una zona agrícola muy valorada. Entonces hay territorios que están fuera del límite urbano que hoy en día requieren ser tratados de una manera más compleja. Entonces yo creo que la región metropolitana precisamente va a ser una de las regiones, bueno, todas las regiones, pero de distintas formas. Ese va a ser un tema muy importante. Creo que otro tiene que ver con la movilidad y precisamente la movilidad en la región, no solamente en el área urbana. El Transantiago no llega a las zonas rurales en la región metropolitana y es un territorio gigante
con muchas necesidades porque hay mucho flujo entre la región metropolitana, en lo urbano y lo rural, así es que la movilidad sustentable sobre todo, y como movilidad que tiene que ver con el transporte público, sobre todo empezar a pensar a disminuir el uso del automóvil, sobre todo, pero tiene que haber soluciones muy buenas en términos de transporte público para que el automóvil pueda dejar de usarse, para que la alternativa de transporte público sea óptima para muchas personas. Y creo que el último tema tiene que ver con el espacio público. La calle hoy en día tiene que entenderse como espacio público, las salidas de los metros son espacio público, y no es solamente la plaza o los lugares que nosotros tradicionalmente pensamos como espacio público, sobre todo la calle, las veredas, entenderlas en relación con la movilidad también, y porque estamos viviendo un problema de cambio climático, entonces no todas las personas viven el espacio público de igual manera. Con el calor, por ejemplo, hay personas con discapacidad, hay niños, hay adultos mayores que no pueden salir a la calle. Con altos niveles de incertidumbre, sobre todo con inundaciones, por ejemplo, también generan problemas en el espacio público. Las personas que habitamos los territorios habitamos de manera diferenciada, entonces tenemos que resguardar ciertos territorios para las mujeres, por ejemplo, que no sean lugares peligrosos para los niños. Estamos hablando también de formas de usar el espacio público que sean más complejas, entender el habitar en red, no solamente como puntos en el espacio, sino realmente entender que nosotros usamos toda la ciudad. No solamente usamos, no sé, la sede comunitaria o un colegio, sino que habitamos el territorio de una manera más continua, y ahí tenemos que pensar en formas en que el espacio público tiene que ser pensado de una manera más compleja. Así es que yo creo que esas, por lo menos las de suelo, las de movilidad y las de espacio público van a ser importantes, porque gobernanza va a ser y vivienda van a ser importantes en todas las regiones, porque tenemos un desafío gigante en Chile sobre ese tema. Oye, Paola, bueno, y ya que tenemos acá en nuestra red de Conecta trabajando en forma integrada, conectada a los equipos de planificación municipal de los 52 municipios de la región, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el rol de estos equipos, tanto asesores urbanos como Pladeco, en la futura implementación de las propuestas que van a estar plasmadas en la política? ¿Cómo ves tú que ellos pueden apoyar a que se hagan realidad, digamos, estas ideas o estas como líneas de acción que se están plasmando para nuestro país, como un objetivo común de nuestro país? Bueno, yo creo que los municipios tienen un rol fundamental en la implementación de estrategias a nivel local, sobre todo porque son los que planifican. Los equipos municipales son los que tienen la responsabilidad de los instrumentos de planificación, de implementar obras, pero sobre todo yo creo que el rol de los municipios es más allá de los equipos de obras públicas o de desarrollo urbano, porque es importante vincularse con los otros sectores también, con vivienda, con Dideco, con aseo y ornato, con los distintos ámbitos sociales también porque creo que hay que empezar a trabajar no solamente en la materialidad y en las obras, sino en las personas a quienes está dirigido esta políticas y planificación territorial. Nosotros hemos visto en las distintas regiones y los distintos municipios que hemos visitado cómo un municipio que tiene buen contacto con su ciudadanía, con sus comunidades, que saben la organización, la base comunitaria que hay en las regiones, allí todas las iniciativas tienen mejor posibilidad de ser implementadas. No para que las comunidades las implementen, sino para que estén dirigidas a las agrupaciones, para que estén pensadas para las personas que la necesitan. Estuvimos esta semana en Cerro Navia viendo un centro banco de alimentos, vinculados con, 16 ollas comunes, porque esa es la necesidad de esa comuna, pero ellos tienen que tener un sistema de acopio, de ordenamiento, de delivery, y eso tiene que ver un poco con entender el rol del municipio y lo cercano que están con su ciudadanía. Entonces, sobre todo... De hecho, son los vecinos, o sea,
incluso la manera de denominar a todas las personas que van a ser finalmente los destinatarios de los cambios, de las mejoras, es distinta, y el vecino tiene cara, y eso Claro. en realidad que hace que todo sea distinto y sea aplicado en un contexto de la realidad y de las personas que efectivamente van a estar usando o viviendo ese espacio de la ciudad. Claro, y un municipio como, no sé, de Vitacura, Providencia, claramente tiene otros desafíos. No son ni menos ni más graves, son distintos. Algo que sí hemos visto que requiere gobernanzas importantes es lo que pasa en los bordes entre municipios, entre lo urbano y lo rural. Es allí donde hay conflictos que hay que resolver. Y ahí se requiere que el gobierno regional tenga una gobernanza más compleja, en esos lugares donde los conflictos no se resuelven. Pero en la forma en que aplicamos espacios públicos, vivienda, son los municipios los que van a tener este rol fundamental de definir cómo aplicar políticas más equitativas. Y en esa lógica, el gobierno regional, sobre todo la región metropolitana, que es una ciudad tan compleja, también tiene un rol importante porque esta política va hacia territorios más equitativos. Y en ese sentido, el gobierno regional puede generar iniciativas, impulsar ciertas como tirar la región para ciertos lugares, dependiendo dónde se va a hacer un metro, dónde se va a hacer una nueva estación de un parque, dónde van a estar esos grandes desarrollos que tienen que estar vinculados con otras obras también. Entonces, en ese sentido, no es solamente los ministerios, ni solamente los gobiernos regionales, ni solamente los municipios, sino que es una interacción constante, y eso nos falta mucho porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos las herramientas. Las personas en los municipios están cansadas también, si tienen mucho trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos temas sean más fáciles de implementar? Y eso que la región metropolitana quizás es un poquito más fácil que en regiones. Entonces, también en regiones hemos visto que se requiere otro tipo de apoyos también para que estas formas nuevas de planificar se empiecen a implementar de una manera ágil, y no tenemos todas las respuestas. El plan de acción se debiese elaborar el próximo año, pero creo que este es un proceso bastante colaborativo. Nosotros vamos la próxima semana al Congreso a hablar sobre esto en el Senado, porque también va a requerir modificación de leyes eventualmente, pero por lo pronto son lineamientos muy generales para tener territorios más equitativos en el país. Bueno, esperamos que iniciativas como esta, donde estamos en el fondo, el gobierno regional y a través nuestro está poniendo la mesa para que se puedan sentar a conversar y para que puedan colaborar y compartir conocimiento los distintos municipios, sean parte de las herramientas que puedan ayudar a que en el futuro se implementen de forma más ágil, más rápida o con menos carga incluso para las personas que lo tienen que hacer, estos nuevos cambios que ustedes están en este momento plasmando en la política. Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, Paola, por venir a compartir lo que están haciendo con nosotros. Con esto inauguramos nuestra serie de podcast, que espero que sean además, bueno, van a estar disponibles para que ustedes también, si quieren al futuro, puedan acceder a ellos. Y un mensaje para todos los partícipes de la red: queda, bueno, inaugurado este espacio para poder transmitir conocimiento, para conversar con gente que está trabajando en los mismos temas. Estamos todos en la misma, desde distintos lugares, pero impulsando, digamos, el mismo espíritu de transformación para lograr tener mejores ciudades para todas las personas, para sus vecinos, para todos los vecinos de Chile. Y eso, bueno, gracias, Paola. Muchas gracias, Fran. Primer podcast contigo. Gracias, estamos bien. Esperemos ahí el día que lancen la política, todos juntos apoyando. Sí, eso, muchas gracias. Muy bien, chao, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias, Paola. Chao. Chao.